continuamos con Notimundo a la Carta. La suerte política de la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien enfrenta un juicio político, podría resolverse en el Pleno de la Asamblea Nacional hasta el 17 de octubre, según con los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En medio de gritos y acusaciones, ¿cómo avanza este proceso? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Jessica Vergara, ella es asesora jurídica del Ministerio del Interior. Doctora, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos escuchan. Doctora, en una entrevista usted, asesora jurídica del Ministerio del Interior, señaló que al iniciarse con la etapa probatoria en el juicio político contra la ministra Palencia, se pretendía recibir testimonios que no fueron anunciados en la solicitud de juicio político presentado en el mes de abril. Es preocupante, dijo, la politización del proceso. Debemos respetar el debido proceso legal. Sin embargo, doctora, ¿existe una norma expresa en la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre el aumento de los testimonios en los procesos de juicio político? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, dentro de un proceso de juicio político deben existir garantías mínimas, el debido proceso. El exministro José Serrano fue anunciado como testigo por el asambleísta proponente Leonardo Berresueta, pero no lo hace en su solicitud de juicio político inicial, lo hace en un momento posterior y no lo hace con relación a ningún hecho que haya sido fundamento de los supuestos incumplimientos de funciones que acusa. Y adicionalmente el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su segundo inciso, hace relación a esa prueba que el proponente no pudo adjuntar a su solicitud, que la puede agregar después, pero es exclusivamente para la prueba documental. Es decir, excluye a la prueba testimonial. Ahora bien, tal como el nombre lo expresa, este no es un enjuiciamiento penal, sino uno de carácter político, ¿no? ¿Cómo es que se pretende entonces que no se politice un proceso que está llevándose a cabo en el órgano político del Estado? Por supuesto, el derecho constitucional y el derecho parlamentario no es excluyente de las garantías mínimas del debido proceso o del derecho procesal. Es más, la Ley Orgánica, la Función Legislativa, regla esta situación. Si el juicio fuera meramente político, no tendría sentido ni siquiera evacuar pruebas, porque se lo reduce a una cuestión política. Pero ¿por qué entonces la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé un procedimiento reglado y prevé la práctica de pruebas? Porque tiene que tener garantías mínimas. La comisión debe ser objetiva, ¿sí? Para que al momento de que se practiquen las pruebas puedan formar su criterio. ¿Cuáles son esas garantías mínimas que usted plantea que se deben tener? Bueno, para empezar, un debido proceso, es decir, si existen reglas claras sobre qué puede ser prueba y qué no puede ser prueba, que sean respetadas por los proponentes. En segundo lugar, el derecho a la defensa. La doctora Mónica Palencia tiene derecho a que su abogado pueda representarla dentro de la práctica probatoria con argumentos, no solamente dándole su criterio jurídico al oído, sino que pueda ejercer ese derecho de hablar también en nombre y representación de ella. Y el derecho a la prueba no solamente se traduce en que ella presente sus testigos, sino que pueda contradecir aquella prueba que sea inconstitucional e ilegal. Adicionalmente, la acumulación de los procesos. Del enjuiciamiento político presentado por Berresueta y del enjuiciamiento político presentado por la señora Paola Cabezas, que están en su legítimo derecho de hacerlo. Pero la misma ley te exige que haya conexidad. ¿Qué quiere decir? Que tengan algún tipo de relación. El juicio político del asambleísta Berresueta tiene que ver con el ingreso a la Embajada de México. El enjuiciamiento político de la señora Cabezas hace relación a una supuesta falta de ejecución presupuestaria y a una supuesta falta de equipamiento de la Policía Nacional y una cuestión de cifras que realmente merecen una explicación aparte, donde se está malinterpretando los datos de parte de ella, que es normal. Un tema de cifras es difícil para la ciudadanía que pueda entender cómo se hace el análisis de las cifras. ¿Pero son causales para juicio político o simplemente
simplemente no entran dentro de la categoría de que no estaría cumpliendo con las funciones encargadas? Excelente pregunta. El enjuiciamiento político es por incumplimiento de funciones. Ahora, son hechos distintos, como estamos viendo, ¿sí? Adicionalmente, los requisitos que establece la ley, que son 3 y que tienen que darse, digamos, no los 3, basta que uno no se cumpla para que no se puedan acumular los juicios políticos. Tienen que estar en los mismos tiempos procesales, por así decirlo. Recordemos que se retiraron firmas de juicios políticos anteriores, me parece, contra los ministros de Guillermo Lasso, para adelantar el juicio político a la canciller y a la ministra Palencia. Y adicionalmente, en los informes que se hicieron en el CAL, se menciona un juicio político, me parece que es el informe técnico jurídico no vinculante, a Mónica Rosero. Mónica Rosero no es Mónica Palencia, entonces tampoco hay otro requisito que sean las mismas personas. Después se lo trató de subsanar a través de una fe de ratas, que primero la hace el secretario general, que en sus competencias de la ley orgánica de la función legislativa, que son taxativas, es decir, él no puede hacer más que eso, trata de subsanar ese error. Entonces realmente sí hay varios vicios de carácter constitucional que llaman la atención, que no se le está dando la posibilidad a la ministra que se los revea. ¿Pero no considera que se está tratando un juicio político como si se tratara de un juicio penal? A ver, hay acusaciones del asambleísta Berresueta que llevan esa carga. Él acusa a la ministra, lamentablemente, de una autoría en grado de acción. Primero, si es un juicio político, no deberíamos hablar de autoría. Y segundo, la autoría en grado de acción no cabe, no existe, ni siquiera en el derecho penal. Ahora, como le decía, no es excluyente un debido proceso que está presente en el derecho penal, en el derecho civil y en el derecho constitucional, y también tiene que estar en el derecho parlamentario. Y permítame que le diga algo. ¿Por qué? Porque si no nos permitimos reivindicar la vigencia de la ley, se pierde la institucionalidad con la que debe operar y trabajar las distintas instituciones y no queda excluida la Asamblea Nacional. Y adicionalmente, porque es parte de demostrarle a la ciudadanía que espera que se haga una justicia que no caiga en la superficialidad del partidismo, sino en la hondura de lo trascendental, que es la labor que viene haciendo la ministra Mónica Palencia. Difícil en una época electoral. Por supuesto. Ahora, pongámonos del otro lado. ¿Qué sucede con las garantías que debe tener los asambleístas para poder cumplir con su competencia constitucional de fiscalización y control político, ¿no? Y esto porque vimos también a una ministra Palencia que estaba muy molesta, tal vez con mucha razón, pero entraba a la comisión en medio de aplausos de sus coidearios, también retando a los asambleístas interpelantes. ¿No es esta una puesta en escena también parte de un proceso político que se aleja de las mismas cualidades de un proceso penal? Bueno, realmente la razón por la que la ministra entró coincidió con la intervención de la asambleísta proponente fue porque no le estaban permitiendo a su abogado intervenir. Y ella, en aplicación de la ley, dijo, ok, si esto es lo que dice la ley y ustedes no permiten que mi abogado intervenga, yo voy. Fue una coincidencia. Efectivamente, al final, pues, cuando ella estaba saliendo, se le increpó una cuestión relacionada a sus víctimas, que obviamente pues, es una acusación sumamente grave, y ella, como cualquier persona, como cualquier ecuatoriano haría, defendió su honra. Ahora, doctora, Carlos Espinosa, que es asesor de asuntos internos e internacionales del Ministerio del Interior, había manifestado en una entrevista que no está en debate la capacidad de control político que tiene la Asamblea, pero cuestionó que esta potestad se pueda utilizar por un momento de interés político en el cual simplemente se trata de obstruir una gestión. Esas fueron sus palabras textualmente. Ahora, ¿Cómo más se utiliza la fiscalización de la Asamblea si no es en un momento político? Claro, a ver, hay momentos y momentos. Cuando estamos en momentos preelectorales, obviamente la coyuntura cambia y la gestión de la ministra Palencia, digamos, el primer enjuiciamiento político se lo presenta en abril. Recordemos que la ministra entró en noviembre del 2023. El segundo es en el mes de julio. Ella ni siquiera había hecho una rendición de cuentas de su primer semestre de gestión y ya se estaba cuestionando que estaba incumpliendo sus funciones, cuando ni siquiera se han tomado la molestia, y lo tengo que decir así, perdónenme que lo diga de esa manera,
para revisar qué se dijo en esa rendición de cuentas, si efectivamente se han cumplido o no se han cumplido las funciones, al menos dentro del primer semestre. Entonces, más allá de que solucionar un problema como es la inseguridad, que tienen por lo menos 20 años penetrando las instituciones del Estado, el narcotráfico, la corrupción política, ellos tratan de vender la idea de que en 6 meses uno tiene que solucionar un problema que, por ejemplo, en países vecinos como Colombia se han demorado aproximadamente 15 años, es realmente un discurso demagógico. Ahora, doctora, ahora ya en el campo del respeto a la independencia de las funciones del Estado, ¿es el Ejecutivo quien debe legitimar o no un proceso que se lleve a cabo en el Poder Legislativo? Y en este sentido también le digo porque ¿cuándo será que habrá un Ejecutivo que esté de acuerdo con los procesos que se llevan en contra de sus funcionarios? Bueno, siempre vemos este problema. Por supuesto. A ver, el presidente Daniel Noboa y la ministra Mónica Palencia son respetuosos de las opiniones que en una democracia se deben y se pueden vertir. Nadie está oponiéndose ni tratando de rehuir a una fiscalización. Lo único que se exige es que se cumplan las garantías mínimas. Ahora, ¿cómo avanza el proceso? Bueno, yo creo que el día lunes, que fue el primer día de la práctica de prueba, fue un buen día para la ministra. No se presentaron los testigos ni del interpelante Berresueta ni de la interpelante Paola Cabezas, y pues nos toca el día jueves hacer la práctica de la prueba testimonial de la ministra, pues que tiene una serie de testigos que van a hablar de los distintos hechos que están siendo pues fundamento de los supuestos incumplimientos de funciones. ¿Y se van a plantear algún tipo de acciones legales en el juicio? En lo personal considero desde el punto de vista jurídico que la ministra tendría todo el derecho para presentar algún tipo de acción ante las Cortes Internacionales por la serie de vulneraciones que se han dado dentro del proceso, pero yo creo que ella está segura de las pruebas que tiene y está segura que la ciudadanía está a la expectativa, como mencioné hace un rato, de que se haga una justicia en la hondura de lo trascendental. Pero no han descartado la posibilidad de presentar acciones legales. No lo hemos conversado y creo que no está dentro de la hoja de ruta por ahora. Doctora, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los ecuatorianos. Nos acompañó y le agradecemos Jessica Vergara, asesora jurídica del Ministerio del Interior. Notimundo a la carta.